El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, vuelve a la carga nuestro Señor con una gran promesa. Nadie os quitará vuestra alegría. Una alegría que nadie nos puede quitar. Es la gran promesa de Jesús. Y utilizo una comparación muy casera, queridos hermanos. Una mujer cuando va a dar a luz, efectivamente, en un parto natural, qué sufrimiento, y dice Jesús, qué tristeza, porque le ha llegado su hora. Toda madre que ha tenido esa experiencia sabe de esto mejor que cualquiera. Pero en cuanto da a luz al niño, una mamá, sobre todo, que se sabe rodeada del cariño y del amor de su esposo y de su familia, qué alegría. Un hijo que ha esperado, que lo ha llevado meses en sus entrañas y ahora lo tiene en su regazo. Ni se acuerda, dice Jesús, una experiencia cotidiana, ni se acuerda del apuro por la alegría, por la alegría que tiene ahora. Fíjate esto que dice nuestro Señor en términos filosóficos. Se puede decir, cuando uno tiene un para qué en la vida, no importa el cómo. Cuando uno tiene una meta en la vida, no importa cómo llegas a la meta. Cuando queremos llegar a un sitio, por ejemplo, cuando vamos peregrinando a un sitio, no importa cómo es el camino. Si tropiezas, si sudas, si te cansas, no te cansas, la esperanza de regresar. Lo mismo ahora, no por ser irónico, pero una realidad. ¿Cuántos están volviendo a sus tierras, a sus pueblos, por el desespero de la vida? Aquí ya no tienen, quizá en el sitio donde están no tienen lo necesario, y como sea, en camión, a pie, en bicicleta, como sea, porque saben que llegando a su pueblo natal, un sitio quizá donde hay por lo menos alimento para sobrevivir. Es eso. Cuando hay una meta alcanzable, no importa el camino, las dificultades del camino. Lo mismo que para esta madre. La meta es tener al niño en su regazo, pero tiene que pasar por el apuro del sufrimiento. Y dice nuestro Señor aquí, fíjate, así será la alegría del cristiano. En primer lugar, esta promesa es la promesa del cielo. En el cielo se olvidará el cristiano de todas las tristezas. Pero también, de suyo, esta es la alegría del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo. En la medida que Dios quiera, también en este mundo se puede experimentar esa alegría que nadie nos puede quitar. ¿Cuántos santos han tenido esta experiencia dichosa en grado sumo? Por eso, si ellos lo han tenido, todos lo podemos tener más o menos. Son los consuelos de Dios. Cuando Dios consuela al alma, le envía esa paz. Los sufrimientos son nada. Es la experiencia de ese amor.
Y este consuelo, queridos hermanos, aunque es gratis y Dios lo da, lo puede dar en grado extraordinario, que te hace olvidar los sufrimientos. Así ha habido santos. Por ejemplo, no es santa, pero una niña de 9 añitos, Mari Carmen Valerio González, una niña que estaba con una enfermedad terrible, todo su cuerpo lacerado, todo le dolía, y sin embargo no manifestaba ninguna amargura, ningún dolor. 40 días estuvo recostada sobre uno de sus oídos. ¿Qué dolor le causaría que al término de esos días, por una decisión de ella, pide al doctor que le cambie de postura porque ya llevaba 40 días así recostada de un lado, se vuelve y el oído se le cae. Tenía un problema, una enfermedad dolorosísima, pero el doctor le había dicho: mira, hijita, ponte de ese costado, porque el otro oído lo tenía dañado, que se pusiese del otro. Y como no le había dicho que volviese a otra postura, así permaneció 40 días sufriendo lo indecible. Y una niña que ofreció sus dolores para alcanzar de Dios el perdón de los asesinos de su padre. 9 añitos. Una niña que cuando está para morir, estaba todo silencio en su casa y de repente le dice a la mamá, estando consciente la niña: mamá, mira, ¿escuchas lo que se canta? Qué bonito. Y no había ningún canto. Y la niña estaba en sus cabales. Escuchó a los ángeles de Dios. ¿Y qué paz irradiaba esta niña en medio del sufrimiento? Pues eso es como una rendijita para ver cómo la gracia de Dios, cuando Dios quiere, puede inundar de tal paz que te hace superar los sufrimientos como si nada. Si Dios puede consolar así de manera extraordinaria, queridos hermanos, nosotros, de manera ordinaria, podemos conseguir algo de esto. Esto solo se vive en la oración. Encerrándonos en el silencio, cogiendo un pasaje de la Sagrada Escritura o un libro de espiritualidad que te ayude a entender, a escuchar a Dios. ¿Y cómo consuela a Dios? ¿Cómo? Hoy por hoy, ¿cuánto importa meditar en la alegría del cielo? La alegría de saber que tenemos una esperanza inmortal. La muerte para nosotros no es una hoz, la muerte es una llave de oro que te abre el cielo. En la oración meditar y pedir que el Señor esa verdad nos la traspase acá, de acá a acá. Y Dios sabe cómo consolar. Dios sabe cómo consolar. En los Hechos de los Apóstoles, de alguna manera, vemos ese consuelo de Dios. Cómo Dios consuela a sus elegidos. San Pablo está en Corinto. Y fíjate cómo el Señor lo consuela. Fíjate, es una cosa impresionante. Una revelación. Le dicen: no temas. Sigue hablando, no te calles. Yo estoy contigo. Nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. ¿Por qué le dice no temas? Porque efectivamente tiene miedo. Si le está alentando es porque el otro se está desanimando. Pablo era de gran valor, pero ¿quién no va a tener miedo cuando las cosas se ponen difíciles? Una cosa es actuar con miedo y otra cosa es actuar por miedo. San Pablo no está actuando por miedo, está actuando por amor al Señor, a quien ama, a quien agradece su conversión. Pero en día a día pues tiene miedo de que le puedan hacer daño. Eso le pasa a cualquiera. Y estuvo 1 año y medio predicando. ¿Y esta predicación qué produce?
al año y medio los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo arrastraron donde el procónsul. Fíjate qué ironía. Yo estoy contigo, le dice Jesús a San Pablo, y los judíos lo arrastran a los pies del tribunal de Galión. ¿Cómo es que eso, que Dios está con él? Pues ahí está, ahí está. No le exime del sufrir a Pablo, no le exime. Y tremendo. Y solo por predicar. Y van con una acusación que va a ser, ya aquí está en ciernes ya, la acusación que va a ser como la bandera para todos los acusadores de todas las épocas, y sobre todo las primeras épocas. La acusación de religio ilícita, o sea, de la religión ilícita. Legalmente, solo lo que estaba permitido por las religiones aprobadas por la ley romana podían ser vividas. Entonces, una religión no reconocida por el Estado era prohibida. Y entonces, solo existen las religiones paganas, varias, los dioses paganos, la religión judía, pero no la religión cristiana. Por eso son muy hábiles en la acusación. Induce a dar a Dios un culto contrario a la ley. Tremendo. Pablo va a ser muy hábil, va a saberse defender, pero ya queda la acusación. Es un odio a Pablo y a la religión cristiana. Y esto también, haciendo un paréntesis, esto es, queridos hermanos, demostración de cómo Dios protege a sus elegidos. No les exime de sufrimientos, ni siquiera de la muerte. A Pablo finalmente le van a cortar la cabeza, por ser precisamente jefe de los cristianos. O sea, que Dios esté contigo no significa que te va a privar de la muerte, que te va a privar de desgracias. No, quizá te lleve a desgracias también. Eso no podemos decir, Diosito, tú me bendices, me salvaste de todos los males. No, no es así. Y aquí, haciendo un paréntesis, fíjate, este es uno de los dramas del cristiano. Está ante la ley, ante los dueños de este mundo, ante los gobernantes de este mundo. ¿Cuántas veces? Y hoy también se está viendo ya en algunos sitios, la ley, con la ley en la mano, prohíben dar culto a Dios. No es una ley mala, pero muy delicadamente, muy con guante blanco, prohibir a Dios. Se está dando ese fenómeno en algunos sitios. Prohibir a Dios y prohibir al hombre, al cristiano, orar, recibir hasta los sacramentos. Hay un gran peligro hoy de que se nos prohíban los sacramentos, con la ley en la mano, una ley buena. Cuando se quiere golpear, hay 1000 maneras de golpear con guante blanco. Vamos a pedir, queridos hermanos, hoy día que estamos ya cerca de la fiesta de la Ascensión del Señor, ese gozo del Espíritu Santo. No lo merecemos, nunca lo vamos a merecer, pero es la promesa de Dios nuestro Padre, que lo necesitamos. Cuán diferente es una persona gozosa de una persona que no tiene ese gozo. Qué difícil es. Hay que pedirlo, como un hijo. Eso transforma. Eso transforma. Eso transforma
Y eso hace ver la obra de Dios. Pero por eso procuremos orar para podernos también de alguna manera, aunque sea una gotita, conseguir ese gozo. Y por otra parte, hoy que estamos en estas circunstancias tan difíciles por el drama de la pandemia, cuánto, queridos hermanos, cuán bueno es esta palabra de San Pablo. Yo estoy contigo, le dijo, pero Dios no le libró de sufrir, no le libró. Pidamos al Señor, por los que están sufriendo, también quizá nos va a tocar a nosotros, pidámosle al Señor que nos trate con misericordia porque nada se le escapa de su mano, ni este virus. Si algo se le escapa a Dios de la mano, entonces Dios ya no es Dios. No hay una criatura autónoma de Dios. No lo hay, no lo puede haber. Si Dios no tiene control de todo, Dios deja de ser Dios. Todo está en su mano. También nos toca disciplina, porque Dios no va a hacer milagros inútiles. Si hay un virus hay que protegerse, como hay que protegerse también. No vamos a pedirle milagros inútiles. Pero también sigamos, por eso el Santo Rosario, nuestra Madre la Virgen, ella ha dicho, ¿no?, que es remedio para todos los males. Si no, ¿para qué nos dice recen el Rosario todos los días? Porque Dios, queridos hermanos, nunca va a dejar de querer nuestro bien. Siempre, a pesar de las circunstancias que nos están rodeando, sepamos que Dios busca nuestro bien, siempre. El bien de este mundo, pero sobre todo el bien que nos lleva a la salvación. Nada más, queridos hermanos. Amén.